Bien. Hemos estado hablando de números que son símbolos que representamos cosas, pero en cantidad de cosas, no en calidad de cosas. ¿Cuántos objetos, cuántas cosas hay? Así sean abstractas, o sea, no tangibles, no objetos materiales, sino incluso ideas. Ideas como las teorías. ¿Cuántas teorías hay en biología que expliquen, ¿sí o no? Que expliquen de los fenómenos de la vida? ¿Cuántas tendríamos que contarlas? Tendríamos que usar números para cuantificarlas. Más allá de cuál sea su calidad en cuanto a el detalle con el cual explican los fenómenos de la vida. Por ejemplo, ahora decimos que hay 3 teorías fundacionales de la biología: la teoría celular, número 1; la teoría genética, número 2; la teoría evolutiva por selección natural, número 3. Había una previa que era la teoría de evolución por adaptación, la de Lamarck. La teoría de evolución por selección natural, que reemplaza a la de Lamarck, la adaptativa, fue propuesta por Darwin y Wallace, y se verificó su validez contra la de Lamarck en las evidencias acumuladas por el tiempo, verificadas por los naturalistas, los geólogos, los biólogos. Entonces nace la biología con 3 teorías fundacionales. La física no, la física nace con una teoría. La teoría cinemática: todos los objetos caen con aceleraciones constantes, sin importar su masa. Descubierta por Galileo. Con una teoría se funda una ciencia llamada la física. En cambio, se requirieron 3 teorías para la fundación de la ciencia llamada biología. La química, que cronológicamente nace entre la física y la biología. La física podemos usar números para contar tiempo, años. La física nace en 1610. Entonces también no fue con la teoría de que dice que todos los objetos caen a la misma aceleración. Fue una previa. Copérnico tiene razón. Galileo, 1610, con sus observaciones telescópicas de estrellas girando alrededor de Júpiter, presenta la primera evidencia verificable de que Copérnico tenía razón al decir que no todos los objetos giran alrededor de la Tierra, solo la Luna. Encontró 4 estrellitas girando alrededor de Júpiter. O sea, esas estrellitas no giraban alrededor de la Tierra. Ergo, o por lo tanto, Copérnico podría tener razón. 1610. Hasta antes de esto, la de Copérnico era solamente una hipótesis, una explicación no probada. La Tierra no está en el centro del mundo, sino el Sol. ¿Y qué es lo que vemos todos los días? Que el Sol sale, sube, se mete, y luego vuelve a salir por el mismo lugar, no exactamente, pero más o menos. Sube y se vuelve a meter por el mismo lugar, no exactamente, pero más o menos. Si nuestros ojos, lo que vemos, la evidencia cotidiana, nos sugiere que el Sol gira alrededor nuestro. Y todo el mundo lo creyó por miles de años. Por ahí un griego en el año 300 antes de nuestra era, Aristarco de Samos, se le ocurrió decir: no, ¿saben qué? Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Ni caso le hicieron. Y es más, un matemático, ingeniero griego, Aristóteles, dijo que Aristarco estaba equivocado. Se le ocurre decir que la Tierra no se mueve, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra.
El Sol es el Sol el que gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Sabemos que Aristarco está equivocado. Así lo escribió Aristóteles. Porque es lo que todos vemos. La evidencia sugiere que la Tierra está fija y es el Sol el que se mueve. Después de Aristarco, Copérnico en 1543 publica un libro en el que dice que la Tierra es la que se mueve, no el Sol. Solamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Por supuesto, tampoco le creen, porque todos vemos que sí, la Luna gira alrededor de la Tierra, pero también el Sol gira alrededor de la Tierra. Es lo que vemos. Sin embargo, en 1609, un año antes, Galileo apunta a su anteojo, su telescopio, y encuentra primero 3 y luego 4 estrellitas que están girando alrededor del Sol. Copérnico en ese libro había dicho: lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna. Todo lo demás puede estar girando alrededor del Sol o tal vez de otros lugares. Y efectivamente, Galileo en 1610 publica lo que vio el año anterior, 1609, que había 4 estrellitas girando alrededor de Júpiter, o sea, no alrededor de la Tierra. Copérnico podría tener razón. Y así funda la física. Diríamos que hasta la astrofísica, la física de las estrellas, la física del cielo. Creo que es en 1800, no me acuerdo qué año. Creo que es en 1808 aproximadamente, vamos a tener así. Este es un símbolo que significa aproximadamente. Este sí copienlo, porque ¿ya lo han usado? ¿No? Bueno, apúntenlo. Este símbolo que es como el gorrito de la ñ, en matemáticas significa casi igual. 2 barras paralelas significan igual, igualdad. A igual a B. Es A, 2 barras horizontales, paralelas, B. ¿Sí? Eso es igualdad. Así o así significa casi igual o aproximadamente. Entonces, aproximadamente en 1808 se funda la química con una teoría. Una. ¿Cuál? La química, no la alquimia. La alquímica viene de la alquimia. Pero aproximadamente en ese año hay un médico, no era químico ni alquimista, un médico que publica un libro en el que plantea una explicación de la materia y cómo se conforma y cómo se transforma. Es la teoría atómica. Toda la materia está formada por átomos. Escribió John Dalton aproximadamente en este año. Lo que pasa es que no recuerdo si fue entre 1800 y 1810, eso sí me acuerdo. Luego veo bien el dato preciso. Ustedes verifíquenlo. ¿En qué año publicó John Dalton la teoría atómica? Aproximadamente en 1808. Más o menos. Casi igual. Por cierto, el libro no se llama la teoría atómica. El libro se llama Nueva Filosofía, algo por el estilo. Y aunque la teoría celular ya se había publicado, se había planteado antes de estas fechas, antes de esta fecha, después de esta, pero antes de esta, la biología la asumimos como tal hasta que se publican las otras 2 teorías. Una en 1859, creo. Sí, 1859. Y la otra en 1866, que es cuando se publica, no cuando la platicó. En 1865 fue cuando Mendel da su conferencia. 1866 cuando se ha publicado el texto. ¿Bien? Entonces, con estas 2 teorías, más la teoría celular, se funda la biología. Entonces, estamos usando números para representar tiempo. Los números son símbolos que nos permiten representar cantidades. Cantidad de tiempo desde una fecha arbitraria que los cristianos decidieron, a partir de aquí empezamos a contar. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4. ¿Sí?
Por cierto, no hubo año cero. En el calendario que usamos actualmente y en el que se usaba antes del calendario actual, que es el gregoriano, que usamos ahorita, el anterior era el calendario juliano, porque se le fue propuesta o fue solicitado por Julio César. El calendario que usamos actualmente, el gregoriano, corrige errores del juliano y fue aprobado en tiempos del Papa Gregorio. Entonces se llama calendario gregoriano. Comienza con un año 1 y de ahí empieza a contar. No hubo año 0. ¿Por qué creen? ¿Por qué no hubo año 0? Y empezaron a contar del año 1. ¿El Papa Gregorio dónde vivía? En Roma. ¿Y qué sistema numérico usaban los romanos? O sea, romano. No conocían el 0, no habían concebido el 0. El 0 había sido concebido quizá incluso antes, no lo recuerdo. Creo por ahí en el documental que vieron ahí, creo que lo mencionan. ¿Sí? En otro lugar del mundo que no conocían los romanos, no llegaban hasta allá. ¿Sí? El que casi llegó hasta allá fue Alejandro Magno. ¿Sí? De hecho, estuvo a punto de conquistar la India. Pero no conocieron los europeos, los romanos no conocieron el 0. Quizá por eso el calendario no tiene 0. Sin embargo, sí se usa, actualmente usamos números indios para representar los años del calendario gregoriano. ¿Cómo lo representaban entonces en tiempos de Papa Gregorio? ¿Cómo escribirían 1610 en Roma con números romanos? ¿Cómo? Empieza con una M que es el 1000. V1 y uno. ¿Cómo? Bueno, un palito. No, tendríamos que poner el 600. El 500, ¿cómo se representa? Búsquenlo, googleenlo, hagan así. Con números romanos, el 500, ¿cómo se escribe? No lo puedo hacer con una pluma. L es 50. ¿Es la D? ¿Cuál? ¿La D? La D. La verdad no me acuerdo, ¿eh? Luego, C de 100, 1600, el año X, no el año 10. 1610, son 4 símbolos. Una M, una D, una C y una X. 1610, 4 símbolos. Cuesta el mismo trabajo. A ver, 1808. La M, M, la D, la D, 3 Cs, Una V una V y 3 palitos. y 3 Is o Ies. 3 palitos, 3 líneas verticales. Aquí ya son más símbolos. ¿Qué escribimos más fácilmente? 1808 en indios o en romanos. Nos ahorran quis los números indios y tiempo. Tardamos más en escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos. 1859. M, D, C, 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 L, palito, tache, I, X. Podríamos decirlo. 1866. M, D, D, C, y luego B, I. ¿Sí? No, No, mentira. Me faltó el 60. 1860,
6. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy engorroso, ¿no? El año en el que estamos. ¿En qué año estamos? 2019. 2000. 2019. Aún así son más símbolos, son 5. Además de que hagamos sumas con estos, hagamos restas, hagamos relaciones entre números, hagamos operaciones. ¿Cómo las hacían? Con el abaco, recuerden. Con la computadora llamada abaco. Ese que usaban en el kinder y que nunca supieron cómo usar. Bueno, estos son números. Son números. Podríamos decir que tenemos el conjunto I, que sería el conjunto de los números indios. Ah, me falta uno. ¿Cuál es? Pero también los indios habían conseguido los números negativos. ¿Este conjunto cuál es? El de los números reales. Bien. El conjunto de los números romanos. El conjunto R, pero así, no así, de los números romanos, ¿cuál sería? 1, 2, en sentido estricto. No, 6. ¿Estos cuáles son? Naturales. Los números naturales. Entonces, podemos decir que los romanos, sin saberlo, estaban trabajando con el conjunto de los números naturales. Y de hecho, los europeos, todos el conjunto de naciones europeas, trabajaban con números naturales. Los indios trabajaban con números reales. Ok. Para entender mejor la teoría numérica, la explicación de qué son los números y para qué sirven, hemos estado tratando de usar la teoría de conjuntos, la teoría de Cantor. Bueno, afortunadamente hubo matemáticos que enriquecieron la teoría de Cantor y desarrollaron lo que ahora conocemos como la teoría axiomática de conjuntos. ¿Por qué axiomática? Porque se basa en definiciones un tanto arbitrarias, de hecho arbitrarias, que son los axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una afirmación que tomamos como real. La asumimos por convención, que es verdadera. Es una axioma. Es por convención de una comunidad de expertos en un tema. Eso es un axioma. Ojo, se parece a un dogma, pero no lo es. Porque incluso el axioma se puede cuestionar, aunque inicialmente lo asumimos como veraz. Como verdad. Se puede cuestionar. A diferencia de un dogma. Un dogma es una afirmación que también se puede asumir por convención, porque nos ponemos de acuerdo por consenso, estamos de acuerdo todos en que eso es cierto, y chin chin el que diga que no, se va al infierno. Eso es un dogma. Es una afirmación tomada por verdad, pero incuestionable. Entonces, ahí es la diferencia entre un dogma y un axioma. Un axioma se toma por verdad, por convención, por consenso, estamos de acuerdo, y a partir de ahí construimos otras afirmaciones.
Entonces, de hecho, la definición de conjunto es un axioma. ¿Qué dijimos que es un conjunto? Una agrupación de elementos, así le llamamos, que tienen propiedades iguales o pueden ser similares. Por ejemplo, podemos ser el conjunto de las plantas vasculares. ¿Ah? ¿Todas son iguales? No. Todas se parecen. Tienen características comunes, aunque pueden tener algunas características que no sean exactamente comunes. Entonces, bien. Hagan un favor, necesito tomar 2 minutos hablando de tiempo, hablando de números, y vayan en sus apuntes retomando los símbolos que vamos a poner en el pizarrón con nuestra hoja ahorita, que vimos cuando estuvimos viendo la representación gráfica de conjuntos. Bien, entonces estuvimos revisando cómo representamos los conjuntos de manera gráfica con el modelo de John Venn. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos representar el conjunto de los números naturales? Usemos los números indios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Son números naturales. ¿Cómo representamos el conjunto de los números reales? El conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números reales, donde están el -1, -2, -3, -4, -5, -6 y el 0. ¿Sí? Entonces tenemos ahí en la representación de John Venn el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales. El conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números reales. Bien. ¿Cómo lo escribimos con la nomenclatura alfanumérica? Podemos escribir
que el conjunto de los números reales es el conjunto de los números naturales, los naturales negativos y el cero. Bien. Entonces, todo lo que esté en medio de llaves en esta nomenclatura, lo que esté en medio de llaves van a ser conjuntos. También los que representamos con letras mayúsculas. ¿Bien? L de letra. ¿Ok? Mayúsculas. Aquí, de hecho, es por el símbolo que estamos usando para representar los números naturales. Pero también, en sentido estricto, debería decir que los componentes de los conjuntos, o los que agrupamos en los conjuntos, que son los elementos se representan con letras minúsculas, L de letra minúscula. ¿Bien? Si es así, entonces, ¿cómo debería representar el conjunto de los números reales? Los números reales, el conjunto de los números reales, será entonces el de los números positivos, el de los números negativos y el cero, para no confundir con la letra O. ¿Ok? Ahí está. Donde estoy entendiendo que n me representa a los números naturales, n minúscula representa a los números naturales y menos n minúscula o n minúscula barra es el conjunto de los números naturales. Es un elemento de los números naturales, son elementos de los números naturales. Otra forma en la que puedo decir eso, que los números enteros, los números, bueno, es otro conjunto. Los números naturales forman parte del conjunto de los números reales, es decir, que n está en el conjunto R. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que usamos en la teoría axiomática. Ya lo habíamos visto. También podemos decir que n está en el conjunto de los números naturales, estrictamente, el número n. ¿Cuál otro número estaría en el conjunto de los números naturales? El número m va a estar en el conjunto de los números naturales. Esta n me representa a el conjunto de los números naturales. Cualquier letra minúscula será un elemento de un conjunto. Yo puedo decir entonces que m sería un número natural. M minúscula me representa un número natural. Sin embargo, en el conjunto de los números naturales, ¿qué número no está? El cero. Bien. Entonces, yo puedo decir que el cero no está en el conjunto de los números naturales. No es un elemento del conjunto n o de los números naturales. Puedo decir también que menos m no está en el conjunto n. ¿O sí está? ¿Por qué no? Porque es un número negativo. Entonces, menos m, ¿dónde sí está?
el menos n. Es el lenguaje, es el idioma. Lo que estamos ahorita es ver cuál es el lenguaje de la teoría axiomática de conjuntos, el lenguaje, más bien, la representación simbólica del lenguaje de la teoría axiomática. La representación simbólica, ¿cómo representamos? ¿Cuáles son los símbolos con los que representamos las afirmaciones que hacemos? Afirmaciones. Es una teoría axiomática, una teoría que se basa en afirmaciones. Y esto es arbitrario. Yo cuando llegué ya estaba, lo hicieron los matemáticos hace más de 100 años, finales del siglo XIX. Es cuando surge la teoría axiomática de conjuntos. Esta surge, vamos a decir, en el siglo XIX. Ese de siglo XIX. Surge la teoría axiomática de conjuntos. Después de la teoría biológica, de las teorías biológicas. Más o menos, son contemporáneos, de hecho. Tanto es contemporáneo de Darwin. Ok. Estamos hablando de los conjuntos, de sus elementos, de los que sí están, de los que no están. Podemos decir que M no está en menos N y menos M no está en N. Son afirmaciones. ¿Sí? M es un número positivo, por lo tanto no está en el conjunto de los números naturales negativos. Menos m es un número negativo, por lo tanto no está en el conjunto de los números naturales positivos. ¿No? Que el último ejemplo sería lo mismo que los demás son que O sea, lo que estoy diciendo que no es, aquí estoy diciendo que sí es. ¿Sí? Son dos afirmaciones equivalentes. Son dos afirmaciones equivalentes. Bien, para no confundirnos, porque ahí como estoy escribiendo ya en columnas, hay que separar las ideas para que no nos vayamos a hacer camotes. Para que se note, voy a bajar aquí. Estamos separando. Esta es una serie de ideas, esta es otra serie de afirmaciones y aquí estamos con otra serie de afirmaciones. Bien, ok. Continuemos con más afirmaciones. Del diagrama de Venn, donde representamos en el universo numérico, en el conjunto universal de los números, en el conjunto universal de los números están ahí en todos los números. El conjunto universo de los números es donde viven todos los números que podamos concebir, los imaginemos o no los imaginemos, es decir, también hay un tipo de números llamados los números imaginarios, que es diferente a los amigos imaginarios. Los números imaginarios existen, los amigos imaginarios son alucinaciones de ustedes o de otros. Bien. Son elementos del conjunto universal. Podríamos decir entonces que del conjunto universal son elementos los números reales, los números naturales. Le corté ahí. No, todavía no. Los números naturales, los números naturales negativos, el cero, los números imaginarios, los números complejos, los números racionales, los números irracionales. Este es el conjunto
es una letra U. Ok. ¿Por qué lo pongo así? Es el conjunto de y tenemos al conjunto de los números reales, el conjunto de los números naturales, y encontramos aquí que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque n es un conjunto. Es este. Bien. Podemos decir, lo voy a escribir aquí en español. Medio español. Voy a usar un poco de lenguaje matemático. N, números naturales, es subconjunto de R. Es esto mismo que está acá. ¿Okay? ¿Cómo lo escribo más breve? Así como los indios nos permitieron, con su simbología, escribir los números de manera más breve. ¿Cómo puedo escribir esto de manera más breve? Para eso es el lenguaje matemático, el lenguaje simbólico matemático, el lenguaje de los símbolos, para representar conceptos matemáticos. Como los números son un concepto matemático. Y la matemática es una abstracción de la naturaleza. Es una capacidad de algunos organismos en el universo para hacer representaciones del universo mismo y de sus componentes. Esa es la matemática. La matemática no son solamente números. Estamos viendo aquí operaciones matemáticas hechas con números. Recordemos, una operación es una relación entre cosas. Ya la definimos en una sesión pasada. Una operación es una relación entre cosas. Junto cosas, esto es una operación. Separo cosas, esto es una operación. Junto elementos en un conjunto, estoy haciendo una operación. Junto elementos de dos conjuntos, de alguna manera los estoy juntando o los estoy diferenciando, estoy haciendo operaciones de cosas que son elementos agrupados, operaciones de conjuntos. ¿Cómo lo puedo representar? Con símbolos, de manera que sea más breve y por lo tanto quizá más eficiente. Así como en lugar de escribir el 2000 con 2 M's o el 800 con 4 símbolos, lo puedo escribir con 3 símbolos. El 800, digo, sería 800, 800. Y el 59, en lugar de representarlo con 59, con 3 símbolos, lo puedo representar con 2. Ya me ahorré. El 66, en lugar de representarlo con 4 símbolos, lo represento con 2. Es más simple. ¿Cómo puedo representar esto de manera más simple? Alguien diría, con un dibujito. Pues tan simple no es. Si es muy ilustrativo, es una imagen. Es lo que permite la representación gráfica de conjuntos. ¿Cómo lo puedo hacer con símbolos alfanuméricos? Bueno, afortunadamente, ya lo hicieron los matemáticos, y esto lo puedo escribir así. N es un subconjunto de R. Ahí está. Este símbolo, que es una horquilla horizontal abierta hacia la derecha, con una barra horizontal abajo. Esto significa subconjunto D. N es subconjunto de R. N es subconjunto de R. Los números naturales son subconjunto de los números reales. Son un subconjunto de los números reales. ¿Qué más puedo decir? Que N negativo
también es un subconjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque el 0 es un conjunto aparte, con un elemento. Entonces, tengo a el 0, que es un subconjunto de los números reales. Los números reales entonces están, el conjunto de los números reales está conformado por tres subconjuntos. El conjunto de los números naturales positivos, el conjunto de los números naturales negativos y el 0. Puedo escribirlo de tres maneras distintas. 1, 2 y 3. Son equivalentes. Afortunadamente en matemáticas hay más de una manera, en pensamiento matemático hay más de una manera de matar chinches. Hay más de una manera de representar ideas, la misma idea. Lo que debemos cuidar es que la lectura y el significado del símbolo sea el mismo. Es lo que nos dice la semiótica, que en el lenguaje científico, en el lenguaje matemático, los símbolos deben ser interpretados de una manera única. No es como en estética, como en el arte. En la estética, en la literatura, podemos escribir novelas de ficción o cuentos fantásticos. No tienen que ver con la realidad necesariamente. En matemática, el uso del lenguaje matemático como el lenguaje de la teoría de conjuntos debe estar apegado al significado del símbolo. Yo no puedo decir que esto representa otra cosa que no sea que este es su conjunto de lógica. Yo no puedo decir otra cosa distinta. Hay una y una única interpretación del símbolo. Es lo que me afirma la semiótica en el caso del lenguaje matemático. No es al gusto del consumidor. Sí, se asumió por consenso como verdad. Si queremos modificar el significado de algo, debemos llegar a un acuerdo para cambiar el axioma. Debemos llegar a un consenso, un nuevo consenso. Y eso es en las ciencias, como la matemática. Ha sucedido a lo largo de la historia, desde que la física, quizá la astrofísica mencioné, se funda en 1610 cuando Galileo encuentra las 4 estrellitas girando alrededor de Júpiter. ¿Sí? Y hasta entonces, en tiempos de Galileo, que era un planeta. ¿Qué asumían los astrónomos que es un planeta? Una estrella en el cielo que se mueve alrededor, de acuerdo a la teoría copernicana, alrededor del Sol. Y de acuerdo a la teoría copernicana, alrededor del Sol en órbitas circulares, con algunas características. Es la teoría copernicana. 1609, curiosamente es un año antes, Kepler publica la nueva astronomía. Recordemos, Copérnico 1543, Kepler 1609 después. Corrige el modelo, cambia el axioma, modifica la teoría copernicana. Copérnico decía, un planeta es una estrella que gira alrededor del Sol, en órbitas circulares. Esa era la afirmación, el axioma, la definición con base en la teoría de Copérnico. En 1609, Kepler la cambia con base en evidencias, cálculos, mediciones y cálculos. Dice, no, ¿saben qué? Copérnico se equivocó. Entonces la Tierra está en el centro. No, ahí no se equivocó. Ahí están, no en el centro. Digamos que el Sol está aquí y la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y qué es un planeta? Una estrella que gira alrededor del Sol, pero no en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas.
cambiamos el axioma, cambiamos la definición. Una estrella que gira en órbita circular alrededor del Sol es una definición. Una estrella que gira en órbita alrededor del Sol en órbita elíptica es una afirmación diferente, ¿no? Un círculo, una elipse es diferente a un círculo. La definición cambió, el axioma cambió, pero por acuerdo de los astrónomos, siempre lo propone Kepler y luego los demás astrónomos se ponen de acuerdo y decir, vamos a tomar la definición de Kepler. ¿Qué es un planeta? Una estrella que gira alrededor del Sol en elipses. ¿Han leído hoy, en 2019, cuál es la definición de planeta? ¿Cuál es el axioma de qué es un planeta? Ya no es una estrella que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. ¿Sí? Aguanten un momento. ¿Sí? Bueno, en clase, ok, entonces, ¿cuál es la definición al día de hoy de qué es un planeta? La pueden googlear rápidamente en la Unión Internacional de Astrofísica o de Astronomía. La Unión Astrofísica Internacional. La Unión Astrofísica Internacional. ¿Qué es un planeta? ¿Qué es un axioma? Pues lo primero que sale es un cuerpo celeste. Ya no es un punto de luz o una estrella, es un cuerpo celeste. ¿Qué más? Que cumple con al menos 3 características principales. ¿Cuáles son esas 3 características? Características, podríamos hacer un conjunto de los planetas. Los elementos deben tener características similares. ¿Cuáles son estas características para que algo pueda ser calificado o llamado planeta hoy en día? 2019. Que gira o orbita. ¿Tiene que tener una atmósfera? No, necesariamente no. Está en una órbita llamada recinto. Por eso yo lean la definición que dicen los astrofísicos, no nosotros, no lo creamos. No todos los planetas tienen atmósfera, al menos no en el sistema solar. Una atmósfera, vamos a decir, evidente, notable, medible, clara, con ciertas características. Alguien podría decir, Mercurio no tiene atmósfera. Bueno, la última misión de naves espaciales a Mercurio, que se llamó Messenger, ya terminó hace algunos pocos años, encontró que Mercurio sí tiene una atmósfera bien loca, de níquel. Es una atmósfera metálica, pero como está tan cerca del Sol, el níquel se evapora y forma una ligera atmósfera alrededor de Mercurio. Bueno, siendo estrictos, no exageres, eso no es una atmósfera. ¿Sí? También actualmente hay quienes dicen que la Luna tiene atmósfera. Yo me quedé en que no. Y no hizo el experimento en el Apolo 15, que dejó caer un martillo y una pluma y cayeron juntos porque no había aire que lo detuviera a la pluma. Hizo el experimento ahí porque la Luna no tiene atmósfera. Entonces, ¿por qué algunos dicen que sí tiene atmósfera? La Luna está siendo constantemente golpeada por meteoritos, algunos micro, algunos más grandes, ¿sí? Que al chocar con la superficie lunar arrojan material que queda medio flotando. Entonces, algunos astrónomos planetarios sugieren que ese material flotante alrededor de la superficie de la Luna, casi pegado al suelo, puede ser considerado como atmósfera. Están discutiendo y se están tratando de poner de acuerdo. Todavía no hay una definición de eso. Entonces, hasta ahorita
los astrónomos planetarios asumen que puede haber planetas sin atmósfera y con atmósfera. Y si nos vamos a los planetas gaseosos del sistema solar, todavía es más loco, porque hay planetas con superficies sólidas y hay planetas que no sabemos si tienen superficie sólida, como Saturno, Júpiter tal vez no sea sólido, a lo mejor es líquido. Los modelos planetarios más recientes sugieren que el centro de Júpiter es líquido, formado por hidrógeno metálico. ¿Mande? Yo puedo ser biólogo. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Forma parte de la familia de los metales alcalinos: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. Teoría química, ¿cierto? Después de Dalton, la tabla periódica, este año es el año de la tabla periódica, ¿sí? Construida por Mendeleev, ¿sí? Donde pone en la misma familia de elementos químicos al francio, al rubidio, al cesio, al potasio, al sodio como metales alcalinos y al hidrógeno. Entonces, ¿el hidrógeno qué es? Forma parte del conjunto de los metales alcalinos. Es un metal alcalino. Ese en el que estábamos discutiendo que es el pH. Pues logaritmo negativo de la concentración de un metal alcalino llamado hidrógeno. Pero aquí, cuando lo vemos, no lo vemos con propiedades metálicas. Sin embargo, es un metal. ¿Cómo se encuentra? Depende de propiedades físicas, presión, temperatura, etc. Bueno, la presión en el centro de Júpiter y la temperatura es tal que el hidrógeno probablemente se encuentre en estado metálico líquido. O sea, no tendría una superficie sólida. Entonces, los planetas pueden ser sólidos, gaseosos y líquidos. ¿Qué es un planeta entonces? Ya lo estaba diciendo más o menos las características. Uno gira alrededor de una estrella. De una estrella, no necesariamente el Sol. Hay planetas girando alrededor de otras estrellas. El Sol es una estrella. ¿Qué más? Tienen un equilibrio hidrostático y una dominación de su órbita. O sea, son el principal cuerpo orbitando en su trayectoria alrededor de esa estrella. Es una definición un poco más sofisticada que la que manejaba Copérnico, que la que manejaba Kepler, Galileo. Sí, el axioma se va modificando conforme vamos conociendo más. Y entonces tenemos que modificarlo, pero por consenso. Por eso les digo, un axioma es una afirmación que se toma como verídica por consenso y se puede cuestionar. No son dogmas. Suena a dogma. Es el axioma matemático fulanito. Ah, así es. Te guste o no. Pero si tienes evidencia que sugiere que el axioma está errado, entonces tenemos que modificarlo. Un axioma es cuestionable, un dogma no. La matemática es una disciplina axiomática, no dogmática. Parte de afirmaciones que tomamos como verídicas, pero que podemos cuestionar. Y las cuestionamos con base en evidencias. Continuemos. Usamos un lenguaje y lo representamos simbólicamente. Puede ser gráfico o puede ser con símbolos de letras, alfa y números numéricos. ¿Bien? Bueno, ok. ¿Qué más? Entonces tenemos ya el símbolo para el símbolo para los conjuntos. Aquí está. Hay dos símbolos. Las llaves, abierta, cerrada, y las letras mayúsculas. Pueden ser latinas o griegas. Tenemos el símbolo para los subconjuntos. Y tenemos símbolos para las relaciones entre subconjuntos. Este es un subconjunto cualquiera de cualquier otro conjunto. Cuando hablamos de un subconjunto que es estrictamente subconjunto de otro conjunto, le llamamos un subconjunto propio, y el símbolo es, podemos decir entonces, que los números enteros son un subconjunto propio de los números reales.
no forman parte de otros. Esto sería su conjunto propio de. Ok. Ahora. Ahora, ¿cuál es el conjunto de los números reales? De todos los números. Negativos, positivos, cero y ¿cuáles otros? Los racionales y los irracionales. El conjunto de los números reales abarca entonces, o comprende, o tiene como elementos aquí está, esto también. Nada más que ya no, sería los números naturales, los números naturales negativos, los números racionales, los números irracionales, El cero. ¿eh? El cero. Y el cero. Ahí está. Ok. Bien. Entonces podríamos decir que el conjunto de los números reales también es el conjunto de los números reales, también es la unión del conjunto de los números naturales, los números naturales negativos y el cero, por poner ahorita tres de los elementos o tres de los conjuntos que forman al conjunto de los números reales. Es el conjunto n unión menos n unión 0. Este simbolito, que es una horquilla superior, es el símbolo de unión entre conjuntos. ¿Cómo lo puedo representar? Aquí, gráficamente, pues el conjunto de los números naturales es la unión, el conjunto R es la unión, o sea, todo esto está yendo del mismo color. ¿Sí? Es la unión de estos tres conjuntos, el conjunto de los números naturales positivos, el conjunto de los números naturales negativos y el cero. Todo esto es lo que me representa la unión. Ahora, habíamos puesto ayer también otro símbolo que es este. Déjame nada más aquí separar. El símbolo, este es intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección es cuando hay elementos compartidos por dos conjuntos diferentes, pero que también tienen elementos no compartidos. Por ejemplo, hablemos de los números impares. Y el de los números pares. Podríamos tener el conjunto de los números impares. Vamos a decir el conjunto I. ¿Cuál es?
1, 3, 5, 7, 9, pongamos hasta 11, hasta aquí. ¿Ok? El conjunto de los números pares. P. ¿Cuál es? 2, 4, 6, 8, 10. Quedémonos aquí. Ok. Pares. Voy a ponerlo con otro símbolo. Pi. No representa el número pi. Representa al conjunto de los números primos. ¿Cuáles son esos? 1, 2, 3, 4 no, 5, 7, 11. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divididos entre ellos y dar un número entero, sin residuo. ¿Ok? Por ejemplo, el 1 solamente es divisible entre 1. Y también pueden ser divisibles entre 1 y dar un número entero. Pueden ser divididos entre 1 y entre sí mismos y deben dar un número entero. El 2 solamente es divisible entre 2 y entre 1. El 3 es divisible entre 3 y entre 1. No es divisible entre 2 porque me daría 1 y medio. 1.5. Entonces, el 3 sí es número primo. El 4, ¿por qué no es primo? Es divisible entre 1, entre 4 y entre 2 y me da un número entero. Entonces ya no es primo. El 5, solo entre 5 y entre 1. Porque si lo divido entre 2, me da 2 y medio. Si lo divido entre 3, me da otra locura. Me da un número irracional. El 6 es divisible entre 6, entre 1, entre 2, da 3 y entre 3 da 2. Entonces no es primo. El 7 solo es divisible entre 1 y entre sí mismo, 7. El 8 es divisible entre 1, entre 8, entre 2 y entre 4. Y me da un número entero. El 9 es divisible entre 1, entre 9 y entre 3. Entonces ya no fue primo. A lo mejor es sobrino. El 10 entre 1, entre 10, entre 2 y entre 5. El 11 y entre 1. nada más. El que seguiría en esta secuencia sería 12. ¿Por qué no es primo? Porque es divisible entre 6, entre 3 y entre 2. Entonces no es primo. El 13 sí es primo. El 14 Sería impar, ¿no? el 13 es impar Y el 12 sería par. y es primo. El 12 es par y no es primo. Y así podemos seguir buscando elementos del conjunto I, del conjunto P y del conjunto pi. De primos, de primos digo. Ok. Intersección. La intersección es esta de aquí. Vamos a intersectar el conjunto I con el conjunto pi. ¿Cuáles son los elementos que están en ambos conjuntos?
3, el 5, el 7 y el 11. El 9 está aquí solito. Y acá el 2 está aquí solito. Entonces, ¿esto cómo lo escribimos? Esta es una operación entre dos conjuntos, entre el conjunto I y el conjunto Pi. Lo escribimos así. I intersección Pi es igual a el conjunto 1, 3, 5, 7, 11. No está el 9. Podríamos hacer además el conjunto diferencia, que también fue algo que vimos ayer, ¿sí? En forma gráfica, en forma de representación gráfica de conjuntos. Voy a borrarlo, voy a borrar esto para poder hacer espacio y poder dibujar, o no escribir, no dibujar. Para no meter mano. Y vamos a poner aquí un límite. ¿Ok? ¿Cuál sería este conjunto de manera gráfica? El conjunto, dijimos, el conjunto, bueno, no el conjunto, la operación de conjuntos, son dos conjuntos. Y intersección pi, que es, decíamos, 1, 3, 5, 7, 11. Aquí ya tenemos la representación de Venn de la intersección. Ok. ¿Cuál sería I diferencia pi? No. ¿Cuál está en I que no está en pi? En cambio, si yo escribo, por cierto no puse esta sería la pi minúscula, la pi mayúscula, no es lo mismo. Pi mayúscula, diferencia I sería 2. No es lo mismo. 3 menos 2 que 2 menos 3. 3 menos 2 es 1. No, 3 menos 2 es 1. 2 menos 3 es menos 1. Entonces aquí es una diferencia asimétrica. Entonces el símbolo este es diferencia. ¿Qué otro tipo de representación tenemos? Tenemos unión, intersección, conjunto propio, subconjunto propio, subconjunto. Y el conjunto vacío ya lo hemos puesto ayer. Bien. Ahora. Voy a. Y la diferencia simétrica es. O sea, las dos que puso de ejemplo son asimétricas. Estas dos son asimétricas. O sea, ¿cuál está en uno que no está en el otro? El 9 está en I y no está en pi. Y si fuera simétrica serían entonces 9 y 2. Ajá, entonces a ver, para terminar esa idea, qué bueno que lo mencionas. Es el símbolo, ¿no? Diferencia simétrica. Y diferencia simétrica pi es el conjunto 9,2. ¿Ok? ¿Cuál está en I que no está en pi? ¿Y cuál está en pi que no está en I? O sea, debo quitar los que están en la intersección. Podemos decir entonces
que otra forma de escribir esto sería I diferencia simétrica pi son los que, no sería al revés. Uno, 3, 5, 7, 11 no están en I diferencia simétrica pi. ¿Ok? Ya. Estos no están aquí. O sea, no están aquí ni acá. Están en la intersección, están aquí. Este sería el conjunto intersección. Aquí está, el conjunto intersección. Recuerden que las llaves me representan conjunto. El conjunto intersección y pi, y intersección pi, es este, 1, 3, 5, 7, 11. No está el 9, aunque sea impar. Bien. No está el 2, aunque sea primo. De esta manera entonces puedo, fíjense, todos estos son números naturales. Todos ellos son planetas. Pero hay planetas rocosos y hay planetas gaseosos en el sistema solar. Hay 4 planetas rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y hay 4 planetas gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y al pobre Plutón, en 1999, al aplicar ese axioma, esa nueva definición de qué es un planeta, a Plutón lo sacaron del conjunto de los planetas y lo pusieron en un nuevo conjunto: los planetas enanos. Que no es el único. Ya modificamos el axioma y entonces rearreglamos a los elementos que tienen características comunes. ¿Cuáles son los planetas enanos? Son cuerpos celestes que giran alrededor de estrellas. Pueden ser rocosos, pueden ser gaseosos, pero en su trayectoria hay más de un cuerpo. Comparten su trayectoria con otros cuerpos. Por ejemplo, Plutón lo comparte con Caronte. Caronte, que originalmente se descubrió, cuando se descubrió se pensó que era un satélite de Plutón, pero en realidad Caronte no gira alrededor de Plutón. Entonces es Plutón el que gira alrededor de Caronte. Tampoco. Giran alrededor de un centro de gravedad común que está fuera del cuerpo físico, del cuerpo material de Plutón. Son como una clava girando. Giran alrededor de su centro de gravedad común. Bueno, eso es astronomía. Que corresponde que es biomatemáticas, ahora resulta que es astromatemáticas. Podemos hablar de muchas cosas, siempre apelando al lenguaje matemático, a la representación abstracta de la naturaleza con base en símbolos que nos permiten identificar relaciones entre esas cosas que estamos representando con símbolos. Relaciones entre números, entre tipos de números. Por eso la teoría de conjunto nos permite entender qué es un número y que puede haber más de un tipo de números, los cuales nos pueden ayudar a representar a la naturaleza. Sea la naturaleza de los astros o la naturaleza de los seres vivos. A nosotros nos interesa más la naturaleza de los seres vivos. Déjenme terminar con esto, que ya me lo terminamos. Voy a borrar allá para poder terminar la sesión de hoy con una parte importante del lenguaje de la teoría axiomática de conjuntos. Y creo que con esto me va a ser suficiente. Completemos aquí espacio.
tipo de relaciones que tenemos son, o más bien otra forma de representar relaciones es a través de estos símbolos. Mucho cuidado porque podemos confundirnos con este tipo de signos que son, esto nos indica que se trata de números naturales negativos o tal vez números racionales. ¿Dónde está la Q? Ya la borré. Bueno, por ahí puse la Q. También puede haber números racionales negativos, puede haber números irracionales negativos. Un poco de aquí lo que estamos es encontrando relaciones entre cosas, operaciones. Y eso nos permite interpretar la naturaleza de los números. Hay al menos 3 tipos de números, además de los conjuntos que vimos antes. Los números impares, los números pares, los números primos, que tienen características específicas. ¿Cuáles son los números pares? Los que se pueden dividir entre 2. Y los impares, los que no se pueden dividir entre 2. ¿Perdón? Si la intersección entonces es la unión, no sé, como que dos conjuntos. No, a ver, la intersección no puede ser la unión porque entonces sería unión e intersección. Ajá, es lo que voy a preguntar. ¿Cuál es A la ver. unión? ¿Cuál es la unión? La unión, pongamos el conjunto unión. El conjunto unión, ¿cuál quieres? ¿Qué quieres unir? ¿I con P? ¿I con pi? I con P, ok. La I unión P es el conjunto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es el conjunto. Se eliminan como los repetidos. Sí, bueno. No es que se repita, es que aquí está. Está aquí y está allá. ¿Sí? Ahí están. No se repiten. Es un elemento que está en los clubes. ¿Sí? Poco confiable. No. No. Comparte propiedades de ambos grupos. Comparte características de ambos grupos. ¿Sí? Podríamos clasificar los planetas entre planetas que tienen satélites y planetas que no tienen satélites. Para poner un ejemplo que no es numérico. ¿Cuál sería el conjunto de los planetas que tienen satélites? La Tierra, Marte, Deimos, Júpiter, ya perdí la cuenta, son como 40 y tantos, Saturno, otro tanto, Neptuno, Urano y tal vez Plutón. Siendo planeta enano, si bien comparte un centro de gravedad común con Caronte, se identificaron después se descubrieron después otros 3 cuerpos girando alrededor de Plutón. Su masa es tan pequeña que sí giran alrededor de Plutón, mientras que la masa de Caronte es tan grande comparada con Plutón que por eso giran ambos alrededor de un centro de gravedad común. Cuestión de la física gravitatoria. De hecho, la Luna y la Tierra, cuando comparamos a la Luna como satélite de la Tierra con los satélites de los otros planetas del sistema solar que tienen satélites, la Luna es muy grandota como una pelotota que alumbra el callejón, dice el poeta, pero también es demasiado grande su masa. Proporcionalmente es tan grande su masa respecto a la Tierra que algunos sugieren que la Tierra y la Luna son un planeta doble. Y no es que vean así doble, sino que sugieren que es un planeta doble por esa proporción de masas. La Luna es demasiado grande. En cambio, por ejemplo, Phobos y Deimos
son unos pedazos de roca, ni siquiera son esféricos. Ambos parecen como patatas, papas, girando alrededor de Marte. Y es más, creo que Deimos gira en órbita, en una trayectoria orbital opuesta a la de Phobos. Por decir algo, Phobos orbita así alrededor de Marte y Deimos orbita así alrededor de Marte. Cosas del sistema solar. ¿Sí? Bueno. Regresando a la teoría de la Luna. Es tan grande la masa de la Luna respecto a la Tierra que de hecho la Luna no gira alrededor del centro de la Tierra. Hay un centro de gravedad común, un centro de masa común que está separado del centro geométrico de la Tierra. Está desplazado hacia la corteza, vamos a decir, la Tierra, pero no sale de la masa de la Tierra, el centro de masa entre los dos cuerpos. Entonces, por eso es que los astrónomos siguen afirmando que la Luna es un satélite de la Tierra porque gira alrededor de la masa de la Tierra, aunque el centro de gravedad no esté en el centro de masa terrestre. Bueno, entonces, digo, podríamos reclasificar a los planetas, pero tenemos que ponernos de acuerdo y abordar axiomas en un axioma nuevo. Digo, podemos clasificar a los planetas del sistema solar por tienen satélites o no. Entonces tendríamos el conjunto Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y Plutón también. Y el conjunto de los planetas que no tienen satélites, Mercurio y Venus. ¿Sí? Entonces, los elementos pueden estar en uno u otro conjunto o en más de un conjunto, dependiendo de la definición de sus características. Finalmente, esos son los elementos de un conjunto. Definimos como axioma las características de los elementos de un conjunto. Y entonces los ponemos allá adentro. Si nos vamos a otras características y establecemos un nuevo conjunto con esas nuevas características, podemos encontrar que un mismo elemento puede estar en dos conjuntos diferentes a la vez. El número 11 es un número impar y también es un número primo. El número 2 es un número impar y no es un número primo. Entonces, aunque está en el mismo conjunto que el 11, no está en el conjunto de los números impares. No es que se repita el 11, que esté aquí y esté acá dos veces, vamos a decir, no, está una sola vez. Es un elemento que podemos agrupar en diferentes conjuntos. Además, podríamos irnos a los números enteros, a los números racionales. Por ejemplo, ¿sí? El 2 puede ser un número racional. Si yo pongo 4 entre 4, es un entero, es igual a 1. Entonces, 4 cuartos, que es un número racional, también está en el conjunto, estaría en el conjunto de los números racionales, estaría también en el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Entonces, depende de cómo definamos las características de los elementos de los conjuntos con los que estamos trabajando. Y esto ya tiene que ver con algo que va a ser finalmente, tenemos que ver qué tanto hemos entendido de esto, y eso lo hacemos evaluando lo que han entendido, y eso le ponemos un nombre feo, examen. Entonces empiezan a temblar. No se preocupen, simplemente vamos a revisar qué tanto hemos entendido. Tenemos que ver qué tanto hemos entendido. Entonces, para eso terminamos antes con estos símbolos. Decía yo, a veces usamos el mismo símbolo para más de una idea, para más de una definición. Por eso aquí voy a usar la barra de pregunta y un símbolo de esto significa que no es el caso, o sea, que no es cierto. ¿Sí? Vamos a encontrar algunas operaciones de conjuntos en las cuales, conjuntos numéricos en los que vamos a encontrar con esta definición final, esa conclusión. Podemos decir que, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 11 están en el conjunto de los números impares y en el conjunto de los números primos. Es barra A, no es menos, porque decir menos sería hablar de número negativo.
es barra A. No es el- No es el caso. Por ejemplo, el 2 no es el caso de los números impares. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Tú cómo lo escribirías? Eso lo vemos después. Vamos despacio. Denme chance. Démonos chance a todos. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son? Digamos que el 1, el 3, el 5, el 7 y el 11 se encuentran en dos conjuntos, en el conjunto I y en el conjunto Pi. Están, en ambos decimos que está en I. Quedó muy feo. Y en pi. Este y el otro también. O sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 11 están en el conjunto I y también en el conjunto pi. ¿Bien? Esto decimos que está en I y también en pi. Es una afirmación. ¿Correcto? Este es incluso el símbolo que usan en inglés para esta misma conjunción. La I es una conjunción en español, esta es una conjunción en teoría de conjuntos. Podríamos decir que nos vamos a referir al 1, al 3, al 5, al 7 y al 11 como elementos del conjunto de los impares o como elementos del conjunto de los números primos. Uno o el otro. O podemos decir, vamos a hablar de los números impares o de los números pares. Para hablar de esa I o P, uno o el otro, pero no los dos. Aquí es uno, el otro y los dos. Aquí es uno, el otro, pero no en los dos. Por eso la afirmación correcta es el 9 o el 2, pero no ambos. ¿Sí? El símbolo de la teoría axiomática es este. Y no es una letra B, es más bien como un ángulo. Y o, vamos a decir, ¿qué decíamos? Impares o primos, pero no los dos. ¿Cuál sería? Impares o primos, pero no los dos, sería 9. Está en los impares, pero no en los primos. No está en los dos, está sobre el 1. Cuando llegamos a una conclusión después de una argumentación, sí, entonces, sí, bla, 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 entonces tal cosa es cierta. Vamos a poner otra vez símbolos. A, B. Si esto es cierto, entonces B es cierto. ¿Sí? Para no escribir entonces ponemos una flecha. ¿Correcto? A veces esta condición, es decir, la condición para que B exista es que A sea cierto. Si esto no es cierto, entonces B no existe. Ahora, hay condicionales que son estrictas, no hay opción. Decimos entonces A, sí y solo sí B. A, B. ¿Bien? Ok. Ahora, a veces encontramos ya en relaciones de números, y es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, que entramos a un nuevo tema, funciones. ¿Qué es una función? Es una relación entre cosas. ¿Dónde hay una relación
definible y definida entre esas dos cosas. Por ejemplo, que para cada número que conocemos de una variable, habrá en otra variable otro número correspondiente. Y solamente ese, no otro. Lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Vamos a usar este tipo de simbología. La definición es para cada A hay una B. Es la frase. Para cada A hay una B. Lo escribimos así. Como si fuera una A de cabeza. Para cada A, aquí. Vamos a poner así, para cada A hay una A, para que se quede más claro. Para cada A hay una A. Ahí está. Para cada A hay una A. En lugar de escribir estos perros, yo nada más escribo estos símbolos. Debe ser entre paréntesis por ejemplo. Entre paréntesis, para cada A hay una A. El paréntesis me relaciona a esta A minúscula con la A mayúscula. Para cada A minúscula hay una A mayúscula. Para cada valor de X hay un valor de Y. Eso es una función, ya me adelanté. No es necesario que lo escriban ahorita, lo vamos a ver después, la próxima clase. Ahora, a veces no es para todas, para cada una de las A's que haya un valor de B, un valor de A. Para un valor de X haya necesariamente un valor de Y. A veces solamente para algunos, no para otros. Entonces decimos, para algunas A hay una A. El símbolo que uso aquí ya es diferente, porque esto me diría que para todas las A's minúsculas hay un valor de A. Para todos los valores de X en una función hay un valor de Y en una ecuación. Si eso no es cierto, sino que es solamente para algunos, entonces lo escribo así. Para algunas A's hay un valor de A. Ahora, cuando es estricto, esto sirve para todos. Esto es para algunas y otra es de manera estricta un valor único. Para cada X hay solamente un valor único de Y. Y eso es lo que me distingue una ecuación de una función. Lo escribo así. Para cada A, aquí está el rollo de grandote, hay exactamente una A, lo escribo así, paréntesis, esta cosa que es como una E invertida, un signo de admiración, la variable independiente y la variable dependiente. Estas tres son importantes. ¿Signo de admiración? Sí, es como un signo de admiración. Estas tres son las más importantes para la definición de lo que son funciones con base en este lenguaje. ¿Este lenguaje cuál es? Hemos encontrado entonces que podemos hacer afirmaciones a partir de postulados. ¿Cuáles serían los postulados? Las características de los elementos. Si un elemento tiene, si una cosa tiene tales características, entonces va a formar parte de un conjunto y no de otro. O si tiene unas características y estas otras,
va a formar parte de un conjunto y también de otro. Esta sería la estructura del lenguaje de argumentación matemática. Y el lenguaje de la argumentación para entender a la naturaleza es el lenguaje de la lógica. La lógica es una forma de organizar las ideas de manera coherente y debe tener reglas para que entonces las ideas sean coherentes, si no serían incoherentes. Deben cumplir con estas, por ejemplo, con estas propiedades. Que haya relaciones estrictas entre ellas y no otras. Que haya una relación entre dos cosas, si realmente existe una liga, un vínculo, o si no lo hay. Y entonces podemos decir que una afirmación es lógica o no lo es. Más allá del concepto coloquial o cotidiano de la lógica. No es que eso que dijeron es ilógico, es que no es lógico. Es que lo que me acaban de mostrar es muy lógico. ¿Con base en qué? Para eso necesitamos establecer las reglas de la argumentación. Y estas son las reglas de la argumentación matemática. Nos van a permitir definir algo que sea cierto y distinguirlo de algo que no lo es, algo que sería falso. Esto es una afirmación lógica. Los números 1, 3, 5, 7, 11 y 9 son impares. Los números 1, 2, 3, 5, 7, 11 son números primos. Con base en la definición de los números impares y los números primos, yo puedo decir, el número 2 no es impar. No es impar. Y eso es lógico. Si alguien llega y me dice, ¿qué crees? Me encontré un nuevo número impar, el número 2. Matemáticamente eso no es lógico. Con base en la definición de los elementos del conjunto que entendemos de todo lo que sería par. Ya lo borré, pero el número 1808, ¿a cuál de los dos conjuntos pertenecería? ¿Al par o al impar? Al conjunto par. Sería lógico decir, el año de 1808 fue un año impar. ¿Es un argumento lógico o ilógico, matemáticamente hablando? Es ilógico, porque no tiene las propiedades de los números impares. El año 1808 fue un año par, porque el número 1808 tiene propiedades, características de los números pares, no de los impares. Entonces, de esa manera podemos establecer las reglas de la lógica del lenguaje matemático. Tal fórmula es una ecuación o es una función. Pues es una función. ¿Por qué? Porque me relaciona a dos cantidades. La cantidad de y está en función de x. Y entonces las órbitas de los planetas las puedo escribir con funciones matemáticas. Eso es lógicamente cierto. Matemáticamente hablando, no me contesten ahorita, si es una pregunta que les hice y si es una pregunta que deben ustedes contestar. No ahorita, tal vez la próxima clase. ¿Cuál fue la pregunta? No, la última que hice. Si las órbitas de los planetas pueden ser descritas por funciones. ¿Las órbitas de los planetas pueden ser descritas por funciones? ¿Sí o no? ¿Por qué? La argumentación tiene que basarse en la lógica matemática. Bien. No se preocupen, eso lo vamos a ver la próxima clase. Por hoy termino diciendo,
Las funciones son cosas que realizan operaciones con números. Si se ponen números en una función produce otro número. Una propiedad importante de las funciones, del conjunto de las funciones, una propiedad de esos elementos llamados funciones, es que siempre que se pone ese número en la función, siempre produce el mismo número. Lo que me permitiría contestar la pregunta que les hice. ¿Las trayectorias de los planetas alrededor de las estrellas se pueden describir con funciones? No me contesten ahorita, nos vemos la próxima clase.